Bueno, continuamos con el bloqueo de tobillo. Tenemos que el bloqueo de tobillo es fundamental para dar anestesia a la piel. Es un bloqueo relativamente fácil, sencillo de los nervios periféricos que inervan el pie. Eh, y bueno, no se necesita mucho equipamiento para hacer la técnica percutánea y ni posiciones especiales, sino tampoco es muy raro que desencadene alguna complicación como parestesias y demás. Es fácil para ir a estimular los nervios y también la cooperación del paciente no es necesaria. Si nosotros vamos movilizando el pie como mejor nos parezca de acuerdo a qué nervio vamos a querer bloquear. Eh, Esto tiene una tasa, digamos, de éxito altísima, ¿sí? Entre 89 y 100%, o sea, son súper seguros, súper eh, confiables para generar una anestesia o una analgesia del pie completa. Vamos acá a ver las indicaciones. Como decíamos, es cualquier intervención quirúrgica del pie, reparación del hallux valgus, la reconstrucción de una parte delantera del pie, eh, artroplastías, osteotomía y amputaciones también. Por ahí nosotros lo usamos mucho el bloqueo de tobillo para alguna amputación de pie diabético o toalete incluso, ¿sí? De pie diabético, que es como el más frecuente que podemos usar este bloqueo. También nos puede dar analgesia para fracturas o lesiones de tejidos blandos del pie. ¿Sí? Y las contraindicaciones son las mismas para cualquier bloqueo. Infección, edema, quemadura, traumatismo, tejido blando, la deformidad anatómica del área donde vamos a bloquear. Esto por ahí es más importante. Si nosotros, eh, si bien es un bloqueo sencillo, tenemos que tener en cuenta mucho cómo está la anatomía del pie, ¿sí? Si hay alguna deformidad o demás, porque eso sí nos va a alterar, si bien no hay mucha variabilidad anatómica, esas deformidades nos pueden alterar obviamente la anatomía y por lo tanto que el bloqueo no sea tan efectivo como se espera. Eh, Hay que evitarlo si sabemos que hay algún trastorno vascular, ¿sí? O una coagulopatía grave aumenta el riesgo de hematoma, entonces por ahí capaz que es preferible si nosotros sí o sí, por ejemplo, no, queremos evitar una raqui porque es un dedo específico lo que hay que bloquear. Si hay una coagulopatía grave, perdón, podemos agarrar y hacer un bloqueo troncular específico para el dedo que necesitamos y evitamos el bloqueo de tobillo. Pero son esas contraindicaciones nada más. Acá tenemos este, una imagen, obviamente, de cómo es la distribución sensitiva de los nervios, cómo van a inervar el pie. Va a estar inervado por 5 nervios, ¿sí? En la cara medial va a corresponder al safeno o safeno interno, que es rama terminal del nervio femoral, es la única rama terminal del nervio femoral a nivel del tobillo, y el resto va a estar inervado por ramas terminales del nervio ciático. Tenemos la cara lateral, va a estar por el nervio sural o el safeno externo, que surge de la rama tibial y peronea superficial comunicante, las estructuras plantares profundas, los músculos y la planta del pie dependen del tibial posterior, que parte de la rama tibial, ¿sí? Y el dorso del pie es inervado por el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo de la pierna, que es rama del peroneo común. Y las estructuras dorsales profundas, ¿sí? El espacio interdigital entre el primer y el segundo dedo del pie van a estar inervados por el peroneo profundo o el tibial anterior. Entonces, para el bloqueo de tobillo tenemos que bloquear 5: el safeno, el sural, el tibial posterior, el peroneo superficial y por último el peroneo profundo. ¿Sí? Son 5 nervios que ahora vemos cómo los vamos a bloquear. Esto es unos puntos de referencia anatómicos que si nosotros hacemos una flexión del pie, vamos
a ver entre los flexores cómo se genera ese espacio que ahí es del peroneo profundo. ¿Por qué es importante? Porque nosotros flexionamos el pie, vemos cómo discurren los dos tendones y en ese punto vamos a hacer generalmente el primer pinchazo, ¿sí? Para generar el bloqueo del peroneo profundo. Y sobre esa misma línea nosotros vamos a chocar con el hueso, retiramos otra vez 1 o 2 milímetros, infiltramos, hacemos un buen abón, salimos de esta piel y nos vamos hacia un lateral o hacia medial y vamos a hacer el resto de los nervios superficiales. Entonces, en los puntos de referencia para el bloqueo del tobillo son los maleolos, el interno, que es medial, el externo, que es lateral, el tendón de Aquiles, el tendón del flexor propio del dedo gordo, que está acá, y que eso hacemos que el paciente extienda el dedo gordo y ahí se ve bien, perfecto, cómo discurre el tendón. ¿Sí? La arteria tibial posterior y la pedia también son puntos de reparo y la apófisis del calcáneo también, o sea, el reborde del calcáneo es lo que nosotros vamos a utilizar también como punto de referencia por debajo del malleolo. Como les decía, los nervios superficiales los vamos a mencionar a todos juntos porque es como hacer un rodete en la parte anterior del tobillo, ¿sí? Entonces tenemos los bloqueos de los nervios, el safeno o safeno interno, el peroneo superficial y el sural o el safeno externo, nosotros vemos que estos se van a bloquear con una inyección subcutánea circunferencial, ¿sí? De 10 a 15 milímetros de anestésico local a lo largo de la línea proximal respecto de los maleolos y anterior al tendón de Aquiles. Vamos a hacer como en dirección medial a lateral. Tenemos entonces esto acá. Empezamos, digamos, a nivel lateral eh, del maleolo, ven para bloquear al safeno, vamos, vamos haciendo el rodete hacia medial o a la parte anterior del tobillo para bloquear el peroneo superficial y en la parte posterior, pero anterior al maleolo, es lo que vamos a bloquear al sural. Lo que hoy yo les decía, que era un punto importante, los flexores para ver dónde vamos a pinchar el peroneo superficial, es nosotros, esto en la parte anterior, hacemos la incisión, perdón, hacemos el pinchazo para el peroneo profundo y de ahí salimos a esta piel y nos podemos ir hacia lateral y ahí vamos a bloquear tanto el safeno como el peroneo superficial y si una vez que hacemos todo ese rodete, volvemos hacia todo subcutáneo, ¿no? Vamos de vuelta hasta el meliolo y ahí vamos a bloquear, como muestra esta imagen, ¿sí? El sural. Entonces, con un pinchazo nosotros básicamente bloqueamos los tres nervios. El sural, el peroneo superficial y el safeno y el peroneo profundo. Peroneo profundo o tibial anterior, se bloquea con una inyección de 5 a 8 milímetros de anestésico local, justo lateral, digamos, al tendón extensor propio del dedo gordo, y en los planos profundos vamos a ver el retináculo de los flexores. Bueno, todo esto se sigue, vieron que ahí tiene la línea punteada. Bueno, eso es lo que veníamos hablando recién. Para el bloqueo, el tibial posterior se bloquea inyectando también el mismo volumen de 5 a 8 eh, centímetros cúbicos de anestésico local, justo por debajo del maleolo interno, ¿sí? O medial, y vamos a ver que la arteria tibial posterior
puede ser palpable y eso es un punto de referencia importante, porque nosotros palpamos la arteria y vamos a ir un poquito más por debajo o en la mitad de la distancia que está entre el tendón de Aquiles y el maleolo. Eso sería un buen punto de referencia también para hacer el bloqueo. O palpamos la arteria y vamos hacia atrás, o en el medio del tendón de Aquiles y el maleolo. Y bueno, para la elección del anestésico local es, bueno, la decisión de qué solución vamos a usar va a depender, como hablábamos hoy en el bloqueo de muñeca, de la duración que nosotros sepamos que vaya a durar la intervención quirúrgica o de la magnitud del dolor postoperatorio. Los más frecuentes que vamos a usar, la lidocaína al 0,5 o al 2%, la bupi al 0,5 al 0,75% y la ropivacaína al 0,75%. Los de acción prolongada, como la bupi o la ropi, ambas también se pueden usar al 0,75% y nos van a durar alrededor de 14, 17 horas, ¿sí? Respectivamente. Y para acelerar el inicio, ¿sí? de la analgesia postoperatoria, eh, podemos usar combinaciones con anestésicos locales de acción corta, como la lido. ¿Sí? Eso es siempre, si hacemos combinaciones, sabemos que vamos a usar lidocaína para disminuir el tiempo eh, de inicio de acción, digamos, del anestésico local. Y después dejamos la de acción prolongada más como analgesia, si bien a los 15 minutos ya tenemos inicio de acción de la ROPI y de la UPI, pero bueno, es lo que habitualmente se hace. Y cuando se administra ropivacaína o bupivacaína, el bloqueo hay que esperar más o menos 30 minutos para el inicio de la operación. Esto si estamos hablando que no usamos lido. Las complicaciones y cómo evitarlas. Bueno, como hablábamos al principio, la incidencia de complicaciones es muy baja y generalmente hay parestesias transitorias que casi siempre se resuelven solas. Y antes de la inyección siempre conviene asegurarse de las características anatómicas del paciente sean normales, ¿sí? Como decíamos recién, que si bien es un bloqueo seguro y no hay mucha variabilidad anatómica, tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene alguna deformidad, si está, tratar de no inyectar en áreas que tengan cicatrices o que estén muy edematizadas, muy hinchadas, ¿sí? Y tratar de el volumen del anestésico local que no sea tan grande. ¿Sí? Lo máximo son 30, pero por cada nervio podemos hacer 5 mililitros aproximadamente de anestésico local. Y siempre que estemos haciendo el bloqueo percutáneo no tiene que haber resistencia en ningún momento, ¿sí? Mientras vamos haciendo la colocación del anestésico local. Tiene que fluir, básicamente, porque es bien subcutáneo todas las inyecciones que vamos a hacer. Bien, entonces, como resumen del bloqueo, una vez que nosotros, lo ideal es hacer solamente 3 punciones. Como veíamos a nivel del peroneo, del tibial posterior, que estábamos acá, el tibia posterior, después el peroneo profundo y el safeno. Son como los tres sitios de punción que vamos a utilizar, porque el peroneo superficial y el sural lo podemos hacer a continuación del peroneo profundo. Vamos a pasar entonces ahora a la técnica de bloqueo ecoguiado. Consideraciones generales, como siempre, indicaciones de cirugía distal del pie, de dedos del pie, la posición del transductor, bueno, sobre el tobillo y va a depender de qué nervio queremos bloquear.
y el objetivo es la propagación del anestésico local alrededor de cada nervio individual. Se va a usar de 3 a 5 mililitros de anestésico local por cada nervio y pasamos ahora entonces a la anatomía del ultrasonido. Bueno, el bloqueo de tobillo, de los nervios de tobillo, consiste en anestesiar los 5 nervios por separado. 2 nervios son profundos y 3 son superficiales, como veíamos recién. Los 2 nervios profundos son el tibial posterior y el peroneo profundo, y los 3 nervios superficiales, como habíamos visto hoy, sural, safeno y peroneo superficial. De todos los nervios, el safeno es el único que no es rama del ciático y el safeno es rama terminal sensorial del nervio femoral. Bueno, en cuanto al nervio tibial, al tibial posterior, ¿sí? Este proporciona inervación al talón y a la planta del pie y vamos a colocar, como se ve en la imagen, el transductor transversalmente a nivel del malleolo medial y el tendón de Aquiles y vamos a ver el nervio inmediatamente posterior a la arteria tibial posterior. Ven acá, vemos el malleolo, los flexores, arteria, las dos venas y el nervio tibial posterior. Bueno, hay que identificar al nervio tibial como una estructura hiperecoica ovalada que va a estar junto a la arteria y a las venas tibiales posteriores, en la profundidad del retináculo flexor. El nervio aparece típicamente hiperecoico con un patrón de panal. En cuanto al peroneo profundo, ¿sí? Que nosotros en la técnica percutánea hacíamos flexión del pie y ahí veíamos en el medio de los flexores el espacio para inyectar el anestésico. El peroneo profundo es rama del peroneo común y va a inervar los músculos extensores del tobillo y la articulación del tobillo y el espacio interdigital entre el primer y el segundo dedo del pie. A medida que este nervio se acerca al tobillo, el nervio cruza la arteria tibial anterior desde una posición de medial hacia lateral y el transductor lo vamos a colocar, como muestra acá, a nivel del retináculo extensor, que va a mostrar el nervio que va a estar inmediatamente lateral a la arteria y superficial a la tibia. Bueno, este nervio va a estar, como decíamos, lateral a la arteria tibial anterior y entre el flexor largo del dedo gordo y la tibia. Vieron que hoy en la parte de la técnica percutánea, yo les decía que hay que, si uno inyecta, digamos, o la aguja tiene que ir bien perpendicular al hueso y nosotros vamos entre los dos flexores, pasamos y vamos a chocar con el hueso y después nos retiramos apenas milimétricamente, una vez que chocamos hueso, hacia superficial y ahí inyectamos el anestésico local. Esto es con la técnica eh, ecográfica, se ve, es mucho más seguro y vemos acá cómo el transductor está transversal al tobillo y entra en plano la aguja. Para el peroneo superficial, bueno, inerva el dorso del pie y el transductor se va a colocar transversalmente en la pierna de 5 a 10 centímetros proximal y anterior al malleolo lateral, y ahí vamos a identificar las ramas nerviosas hiperecoicas que se encuentran en el tejido subcutáneo que va a estar superficial a la fascia. ¿Bien? ¿Por qué no vamos
a nivel del tobillo primero porque es la dificultad por el malleolo lateral es un poco más engorroso y segundo que es tan superficial que por ahí no se ve. Entonces vamos a buscarlo en zonas más proximales. Y de vuelta, para identificar este nervio, cuanto más proximal lo hacemos, va a ser antes de la división. Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a ver que si bien está el, a esta altura, vamos a ver los músculos, el flexor, era esto, el flexor común de los dedos y el peroneo común, que es que en el surco donde van a estar los dos, eh, en el surco entre esos dos músculos es donde vamos a encontrar el nervio. Tenemos el nervio sural, que esto eran todo lo que hacíamos nosotros a nivel superficial. Bueno, inerva el margen lateral del pie y del tobillo y está proximal al malleolo lateral. ¿Sí? El nervio se va a visualizar como una pequeña estructura hiperecoica que está íntimamente asociada a la vena safena superficial y a la fascia profunda. Este nervio se puede rastrear o hacer un barrido a lo largo de la cara posterior de la pierna que va a discurrir en la línea media superficial al tendón de Aquiles y los músculos gastrocnemios. El nervio se encuentra siempre en las inmediaciones de la vena. Miren que nosotros siempre tomamos como referencia a las arterias, entonces hay que tener mucho más cuidado con este nervio porque nosotros tomamos a una vena que es fácilmente colapsable, como ya sabemos. El bloqueo del nervio safeno, el nervio safeno va a inervar el malleolo medial y una porción que es variable de la cara medial de la pierna por debajo de la rodilla, y el nervio desciende por la pierna medial y a lo largo de la gran vena safena. Este es un nervio pequeño que se visualiza mejor de 10 a 15 centímetros proximal al malleolo medial y vuelve a ser la vena como referencia para este nervio, ¿sí? La vena safena mayor. Y eso es todo. La bibliografía, la verdad que usé el HASIC más que nada para las técnicas percutáneas y el Nisora para los bloqueos ecoguiados. Muchas gracias.